Con su permiso, presidente. Señoras diputadas, señores diputados, muchas gracias por la invitación que nos hacen para comparecer aquí entre ustedes en esta sesión extraordinaria con el objeto de presentarles el contenido del decreto, de la minuta, que contiene la reforma constitucional que fue aprobada por el Poder Legislativo Federal, por la Cámara de Diputados como Cámara de Origen, por las senadores como Cámara de Revisión y en una tercera parte del proceso legislativo por la Cámara de Diputados Federales, debido a que Cámara de Senadores hizo algunas adendas. Y pues como ustedes saben, ustedes forman parte del constituyente permanente. Sin la participación de los congresos locales, pues quedaría trunco el proceso de constitucionalidad de nuestras reformas. Y el que estemos hoy aquí, pues es una nueva etapa en la vida política del país. Este es un ejercicio inédito. Nunca antes un representante del gobierno federal había acudido a los congresos estatales, ante los congresos estatales, a socializar el contenido de una reforma constitucional. Y el señor presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, me ha instruido para hacer esto con ustedes y con la totalidad de los congresos locales. Es un ejercicio republicano distinto que engrandece la labor política de todos y en el caso de ustedes, pues sirve para reconocer de nuestra parte su trabajo, pero sobre todo su representación. Lo que ustedes representan en el caso de Tlaxcala, pues es al pueblo de Tlaxcala. Comentaba hace un rato que a diferencia de ustedes o de los diputados federales, los senadores representan a los estados de la federación, pero digamos el punto más cercano o la instancia legislativa más cercana que un ciudadano tiene, pues son los congresos locales. Y para nosotros, para el presidente de la República, para el gobierno federal, esto es de suma importancia porque es un ejercicio también de transparencia, de rendición de cuentas, de intercambio de opiniones, de ideas. Es pues para nosotros primordial construir estos nuevos tiempos en política con la participación de ustedes. Aquí estamos hablando no nada más con los diputados locales que integran esta legislatura, sino también lo hacemos con el pueblo de Tlaxcala, que seguramente se siente bien representado por todos y cada uno de ustedes, más allá de filiaciones partidistas. Esto es un asunto de interés nacional y en el caso que nos ocupa, pues el interés de Tlaxcala. A veces es complicado hablar de lo que representa la política de seguridad pública para todos y cada uno de ustedes. Nunca va a haber un acuerdo sobre una política de seguridad porque siempre o en estos tiempos existen quienes, sabiendo que no les asiste la razón, privilegian posiciones políticas personales antes que apoyar decisiones de Estado.
Y el combate a la inseguridad, pues, requiere de la participación de todas y de todos. Puede haber diferencias, a lo mejor en la política pública económica, pero no debe de haberlas. En este tema tan delicado se trata de la seguridad en la persona y bienes de los mexicanos, de los tlaxcaltecas. Se trata de que debemos de recuperar la tranquilidad, la estabilidad y seguramente pues la paz entre todos los mexicanos. Tlaxcala, afortunadamente, pues cuenta con una gobernadora de excepción que en poco más de un año de ejercicio pues ha logrado ya abatir los índices de seguridad pública. Y ahora, para que se den ustedes una idea, porque hoy se presentó la evaluación mensual del Gabinete de Seguridad, pues Tlaxcala está en el lugar número 30 de 32 estados. Como todo depende del color del cristal con que se mire, y hay siempre juegos semánticos, pues para otros podríamos explicar pues que está en primer lugar en prevención del delito y en tercer lugar nacional con la menor incidencia delictiva. 3 estados destacan: Yucatán, Chiapas y Tlaxcala. Son donde hay el mejor trabajo de seguridad pública. Tan es así que las fuerzas federales, específicamente de Guardia Nacional, destacamentadas aquí en la entidad, llegarán a unas 700. Y hay 2.400 más o menos elementos de seguridad pública estatal y municipal. Aunque, a diferencia de otros estados, aquí es menor el número, es el estado de la federación donde hay el menor número de fuerzas federales apoyando en tareas de seguridad pública, pues aún así hay un trabajo coordinado con la federación. Las áreas como la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Gobierno Federal trabajan de manera coordinada con el gobierno del estado y con las áreas encargadas de la seguridad de los ciudadanos. Por eso aquí hay en permanencia, por ejemplo, le llamamos un equipo de trabajo de CONACE, que es la Comisión Nacional Antisecuestro. Tlaxcala tenía una mayor incidencia delictiva en cuanto al delito de secuestro se refiere, y aquí se los digo con toda sinceridad, el año pasado creo que hubieron 3, cuando veníamos de números cercanos a los 20, a los 14. Este año, en lo que va del año, estamos en 0 secuestros, y eso es pues el resultado de un esfuerzo de coordinación, de trabajar juntos con las áreas de inteligencia de los gobiernos locales y el gobierno federal. Y así como en todos los rubros prácticamente hay un descenso en los índices delincuenciales. En el que más nos ocupa o nos preocupa, como puede ser el de homicidio doloso, aquí en la medición ya van homicidio doloso y homicidio culposo, pues también hay una reducción bastante significativa. Las cifras al cierre de año, según las proyecciones que se tienen, pues traerán una reducción de más o menos el 32%. Es pues un gran avance. Hay una buena labor de coordinación del gobierno del estado. Explicaba hace un momento que en la obligación de garantizar la seguridad en la persona y bienes de los ciudadanos,
el Estado dispone de 3 elementos. El primero de ellos es la prevención. Esa corre a cargo de las policías municipales o las policías estatales, de las direcciones de seguridad pública municipales o secretarías o direcciones, en algunos casos, de seguridad pública estatal. Aún en la prevención del delito, el gobierno federal, en el caso de Tlaxcala y en el caso de todas las entidades federativas, trabaja de manera coordinada, aunque en ese caso el número pues no es representativo del apoyo o de la presencia de las fuerzas de Guardia Nacional que tienen otros estados. Nosotros venimos a ratificarles que el señor presidente ha instruido al secretario de la Defensa y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para que se redoblen los esfuerzos, los apoyos a Tlaxcala, y seguramente ya a partir de la semana próxima empezarán a radicarse casi el doble de elementos de la Guardia Nacional para que atiendan un asunto que no podemos desatender. Hay aquí algunos municipios que en estos momentos no disponen de agentes de la seguridad pública municipal porque los agentes no pasaron el control de confianza y ahora están en una etapa de reclutar o de capacitar a nuevos elementos, pero eso nos va a llevar todavía un tiempo y en lo que eso sucede, la Guardia Nacional, coordinada con el Estado, pues va a proporcionar la seguridad a los tlaxcaltecas, va a coadyuvar, va no nada más a hacer presencia en las calles, sino en coordinar tareas de prevención del delito. El otro eje, pues es la procuración de justicia. Ahora en algunos estados ya se llama Fiscalía General de Justicia, en otros todavía se llama Procuraduría General del Estado. Y la tercera, pues es la impartición de la justicia. Esta corre a cargo del Poder Judicial de cada estado, lo que conocemos como Tribunal Superior de Justicia. Y estas 3 áreas pues tienen que trabajar de manera coordinada, porque si seguridad pública, la seguridad pública, si los encargados de la seguridad pública no están en permanente comunicación con quienes integran la Fiscalía General, pues se nos pueden caer muchas de las investigaciones, averiguaciones. Siempre sucede que un agente de seguridad pública pues prefiere que antes de presentar el informe policial homologado, pues conversar con quienes se encargan de procurar justicia y que estos orienten, oye, pues esto lo hiciste así, pero tiene que corregir esto, y darle pues un soporte jurídico a lo que contienen las carpetas de investigación. Y lo mismo pasa si no hay relación entre las fiscalías y el Poder Judicial. Y en este caso, en el caso de Tlaxcala, pues hay una perfecta comunicación y yo les felicito al gobierno de Tlaxcala por conducir los trabajos en materia de seguridad de manera profesional, organizada, ordenada. A lo mejor por ello es que pueden decir, no, pues no se necesita tantos elementos de la Guardia Nacional en Tlaxcala. Nosotros sostenemos que nunca sobra y que si Tlaxcala está muy bien, no podemos darnos el lujo de que se nos descomponga. Al contrario, la gobernadora comentaba hace un momento que su principal preocupación es, desde muy temprano, en el Gabinete de Seguridad,
pues revisar cuál es la situación que guarda el Estado. Entonces, ahora venimos en esta etapa de presentación de la minuta de reforma constitucional. Básicamente es una modificación que propusieron, que, aclaro, no es una iniciativa del titular ejecutivo federal, que podría serla, pero en este caso no la presentó. Nosotros, desde luego que cuando la leímos nos sumamos al contenido de la iniciativa, aunque no tenemos votos en el legislativo, pero sí hicimos un trabajo de armonización política con los diputados, con los senadores, para construir un consenso que de inicio se construyó en la Cámara de Diputados y se aprobó la iniciativa que proponía modificar el tiempo de vigencia de la presencia de la Guardia Nacional o de la Fuerza Armada Permanente ejerciendo tareas de seguridad pública. Hace 2 años, 3 años, en 2019, hubo una reforma constitucional mediante la cual se creó la Guardia Nacional y ahí se fijó un plazo perentorio para que, si se estimaba no habían cumplido con la obligación constitucional que se les había impuesto, pues entonces las Fuerzas Armadas tuvieran que regresar a sus cuarteles. Empezó toda una campaña de denostación con fines políticos, y quienes la iniciaron suponían que también tenía fines electorales, y en la lógica de que si sacas raja política, pues vas a sacar raja electoral. Llegaron al extremo incluso de tomar la decisión de anunciar pues hasta ahorita yo no lo entiendo, pero algo que le decían veda legislativa. Si no son pescados lo que ustedes crean aquí en la Cámara de los Diputados, ni allá en lo federal. Se intentaba pues de desacreditar la política de seguridad del gobierno federal, y en honor a la verdad de esta iniciativa, que era una iniciativa que única y exclusivamente modificaba la vigencia del marzo del 24 a marzo del 2028, cuando nosotros la leímos su contenido, pues el presidente nos dio la instrucción de apoyar con todo esta iniciativa. Primero porque en un asunto de una decisión hasta de oportunidad política, pues lo mejor fue que se propusiera la modificación del plazo. Imagínense ustedes iniciar en marzo del 2024, en pleno proceso político electoral, porque para esa fecha creo que ya habrán iniciado las campañas presidenciales, las campañas a los comicios de junio del 24, pues hubiese sido muy complicado el construir algún acuerdo. Como se presentó ahora la iniciativa, pues se tomó la decisión, y así algo tan importante como es la seguridad pública de los mexicanos, garantizar la seguridad pública de los mexicanos, pues se le quitó ese añadido político en razón de la oportunidad en el tiempo. Entonces, así se aprobó de origen en la Cámara de Diputados. La minuta, que ya no iniciativa, sino minuta, llegó a la Cámara de los Senadores, y ahí pues hubo de construirse un acuerdo. La política es eso, es la búsqueda de consensos, de acuerdos. Decíamos que siempre hay que anteponer el interés superior, así nos lo ha enseñado e indicado el presidente, y en este caso el interés superior es garantizar la seguridad, como dijimos, en las personas y bienes de los mexicanos. Y por ello nosotros no caímos en el absurdo discurso de la militarización del país. Si nosotros le preguntamos a los mexicanos
pues más del 80% están de acuerdo en que las Fuerzas Armadas presten tareas de seguridad pública. ¿Por qué? Pues porque están conscientes de que tenemos un ejército, una Marina Armada de México perfectamente capacitada, perfectamente organizada, con un sentido del orden y de la responsabilidad que no lo tiene ninguna otra institución en el país. Y para no caer en el discurso de la militarización, pues yo haría una reflexión muy sencilla. En este país, el mando del ejército y de las Fuerzas Armadas en general lo tiene un civil. Si mal no recuerdo, el último presidente militar de carrera o de formación militar que tuvimos fue el presidente Ávila Camacho, a principios de los 40 del siglo pasado. Y después de ahí el país transitó hacia presidencias donde el titular del Ejecutivo era alguien con formación civil. Entonces, ahora, constitucionalmente, el jefe de los ejércitos, el mando de la Fuerza Armada, el comandante supremo de las Fuerzas Armadas es el presidente de la República, y Andrés Manuel López Obrador es un civil y él tiene el mando, como les decía, de las Fuerzas Armadas, con el añadido de que una gente con la trayectoria de lucha, con la formación social que él tiene, pues nunca ordenaría reprimir al pueblo de México, nunca diría que el país se está militarizando, porque quien va finalmente a dar las instrucciones será el presidente de la República. Señor secretario, sí. Le informo que tiene 3 minutos para cerrar su participación. Ahorita termino. El presidente de la República, y este es un presidente civil. El Senado de la República le hizo unas adendas, delimitó cuáles iban a ser y cómo debieran de ser las tareas que prestan las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública. Debe de ser tal y como las definió la Suprema Corte de Justicia de la Nación, extraordinaria, de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada y subordinada y complementaria. Y lo más importante, construyeron en consenso un párrafo que dice así: la Fuerza Armada Permanente realizará las tareas de seguridad pública con su organización y medios y deberá capacitarse en la doctrina policial civil establecida en el artículo 21 de esta Constitución. Esto es una aceptación implícita, que no explícita, de la tarea o la constitucionalidad de las tareas que prestan nuestras Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública, porque el párrafo dice con su propia organización y medios, y hay una reforma a una ley secundaria que se hizo algunos meses que delimita en 3 los integrantes de lo que se conoce como Secretaría de la Defensa Nacional, son el Ejército, la Fuerza Aérea Mexicana y ahora la Guardia Nacional. Adicionalmente a ello, los senadores incluyeron un apartado para que las tareas de seguridad pública que prestan nuestras Fuerzas Armadas pues sean observando un irrestricto respeto a los derechos humanos y a nuestros derechos o a los derechos de nuestras comunidades indígenas. Aún más, establecieron mecanismos de control que hacen posible que ahora sí se puedan ir construyendo paulatinamente policías estatales y municipales que al paso de los años pues serán las que retomen las tareas que hoy pues obligadamente prácticamente tienen que hacer nuestras Fuerzas Armadas. Y es para nosotros indispensable y es indispensable para la buena marcha del país el que ustedes puedan apoyar esta iniciativa. Creo que el 6º o el 7º Congreso local que va a votar
esta minuta. Necesitamos 17 congresos. Por eso, pues atendiendo la instrucción del presidente, hemos venido aquí para plantearles, para explicar, para intercambiar puntos de vista con ustedes y tratar de que se construya un consenso al interior de este órgano legislativo que es, desde luego, pues en interés de la nación, es el interés supremo y es la obligación que todos tenemos como autoridades, pero quienes estamos en tareas que competen a la administración de justicia o a la seguridad, pues con mucho más razón estamos obligados a asumir la responsabilidad constitucional de garantizar en todos los mexicanos la seguridad en sus personas y sus bienes. Y pues muchas gracias por su atención, por permitirme estar aquí esta mañana con usted. Muchas gracias. Gobierno de México.